Iglesia Armonía presenta el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor Marcos Vázquez. Bienvenidos. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces voy a volver a repetirlo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En los versículos que hemos estudiado en las últimas 2 semanas, Pablo está escribiendo a la iglesia de Gálatas y les está escribiendo una carta pastoral de dolor. Pablo estuvo con ellos. Galicia era una región, eran varias ciudades, y la iglesia de Gálatas así se llama. Entonces el pastor Pablo está con dolor porque la iglesia había permitido que la sana doctrina, el evangelio de Jesús, haya sido corrupto o corrompido por causa de unas ideas que habían entrado judaizantes. Cuando digo judaizantes me refiero a lo siguiente: Pablo fue el apóstol a los que no eran judíos. Y entonces, cuando ellos recibieron el mensaje, los gentiles que llama la Biblia, entre paréntesis, todos nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Los gentiles reciben el mensaje por fe y se entregan al Señor y aceptan a Jesús. Y entonces ellos conformaron la iglesia de Galacia, entre otras iglesias, pero vinieron unos judaizantes. ¿Qué significa eso? Judíos que se habían convertido, pero que ellos creían que estos otros que no eran judíos, para poder vivir y disfrutar toda la plenitud de Dios, tenían que también seguir los ritos judíos. Entonces les hicieron volverse tenían que circuncidarse, tenían que observar las fiestas anuales, tenían que comer cierto tipo de comidas, etcétera, 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 que en el evangelio eso no es parte. Y entonces Pablo les escribe. Y la semana pasada notamos claramente la pasión de Pablo cuando diciendo: me asombra que tan pronto ustedes se hayan alejado del verdadero evangelio. Me asombra, me sorprende que hayan dejado la sana doctrina, lo simple del evangelio, que es creer en Él por fe y aceptarlo como Señor y Salvador, para permitir que vengan otras ideas y nos corrompan la pureza de la verdad. Entonces Pablo les enseña y les dice: porque no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Y si hubiera otro evangelio, sea anatema. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien viró la prédica de nuevo en el YouTube? Nadie. Ni la hermana Marta, que siempre me dice: ¿cuál es la dirección de la...? Yo tampoco. Bueno, gloria a Dios. Anatema significa maldición. Entonces Pablo dice: si hay otro evangelio, si alguien viene a predicarles otro evangelio, eso es maldición. Y hoy día Pablo le está diciendo a ellos, voy a leerlo de nuevo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora le pregunto a usted: ¿cómo usted recibió el evangelio? ¿Cómo lo recibió? Para poder entender esto y poder entender lo que pasó con Pablo, yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, y vamos a leer el verso 1 primero. Deje darle el contexto. Pablo en Gálatas les dice: yo recibí del Señor el evangelio. Y él les dice: acuérdense que yo era un perseguidor. Bueno, ¿quién era Pablo? En realidad Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo era un fariseo religioso de esos duros. Y él perseguía a los cristianos y los mataba y los consideraba herejes. Ojo, él servía al mismo Dios.
pero lo servía como judío. Y como buen judío, como buen fariseo, como buen religioso, él no podía aceptar que hubiera otra doctrina distinta a la que él creía. Y entonces él pidió cartas, dice, y se fue a la ciudad de Damasco a perseguir cristianos, a tomarlos prisioneros y a matarlos. Él era un asesino por esa pasión que él tenía por eliminar a los del camino, se les llamaba en ese tiempo. En ese tiempo no se les decía los aleluya ni cristianos, se les decía los del camino. Y entonces él iba a Damasco en esa misión de detener a los cristianos para que no siguieran predicando el evangelio de Jesús, porque él no creía que Jesús era el Mesías. En Hechos capítulo 9, verso 1, nos va a contar Pablo su conversión. Saulo, respirando aún, mira cómo estaba, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Y qué dice? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que ¿qué dice? Si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿qué? Los trajese presos a Jerusalén. ¿Cuál era la misión de Pablo? Ir a la ciudad de Damasco, detener a todos los que anduvieran predicando acerca de Jesús, mujeres, hombres, no importaba. Él tenía un sangre en el ojo contra esta doctrina nueva para ellos que los tenía sorprendidos. Entonces en Hechos capítulo 9, verso 2 al 4, Hechos capítulo 9, verso 2 al 4, vamos a leer esto. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, siguiente, y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo, y esto es lo que pasó, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, todavía no entraba a la ciudad de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Él creía celosamente que los cristianos eran una herejía. Los judíos sirven al mismo Dios que servimos nosotros, pero él no podía entender que Jesucristo era el Mesías prometido. Él creía celosamente que los cristianos eran herejes, era un buen perseguidor, los perseguía. Pero Dios tuvo que hacer algo importante aquí. Él estaba tan convencido de lo que él creía que a él no le importaba lo que los demás pensaran. Él solo le interesaba lo que él pensaba. Y entonces dijo: yo voy a ir hasta Damasco y voy a apresar y voy a ir. Pero Dios tuvo que impactarlo. Diga conmigo: impactarlo. Tuvo que iluminar el cielo. Dice que vio una luz tremenda en el cielo y que eso lo mareó, lo tiró abajo de su cabalgadura y quedó ciego. Y cuando estaba ahí, escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros hacemos lo mismo. Dios quiere decirnos algo, pero nosotros estamos siempre metidos en nuestro tema. Acuérdese, él servía al mismo Dios, pero su religión, su tradición lo tenía atado. Y como lo tenía atado, no podía ver a Jesús, no podía ver la fe en Cristo, no podía ver lo que estaba pasando, no podía ver que había llegado el Espíritu Santo y que la gente empezó a ver milagros. Él solo estaba mirando que era una herejía y había que destruirlos. Muchos de nosotros a veces no entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces nosotros decimos somos cristianos, venimos a la iglesia, pero nuestras vidas siguen actuando igual, solo haciendo lo que yo creo que es conveniente hacer. Conozco mucha gente que asiste a iglesias, pero su vida nunca cambia, nunca cambia. Siguen mintiendo. Siguen haciendo tranza con los taxes. Siguen siendo adúlteros, mal hablados, sinvergüenzas, corruptos. Les voy a contar una experiencia. Yo recién salido de high school en Chile. Esto a mí me impactó. Me puse a trabajar en un colegio. Alguien me consiguió, yo era 18 años. Como no era un gran estudiante, no voy a decir muy buen estudiante, pero gran estudiante no era. Entonces decidí que mejor ese año iba a trabajar. Bueno, no decidí yo, con mi mamá, mi papá, y me consiguieron por ahí, por allá, me consiguió un trabajo lejos de donde yo vivía, en un internado. Era un internado de gente de high school, así que yo había salido recién de high school, así que era toda una prueba para mí.
muchacho, en fin. Y en ese lugar había un auxiliar de limpieza. Y ese auxiliar de limpieza yo lo veía toda la semana que trabajaba. Y él nos decía, no, es que mira esa chica que está allá, ya estuvo conmigo. Y ya yo soy el súper. Así hablaba toda la semana. Y un día me invitan a una iglesia en el lugar. Y vamos a un culto unido. Y están todas las iglesias de las ciudades ahí. ¿Y sabe quién era el líder de alabanza? Cuando yo lo veo, yo dije, ¿qué pasó aquí? A partir de ahí me di cuenta que nosotros somos todos corruptos y mentirosos y engañadores. Porque con nuestras bocas alabamos a Dios, pero nuestros actos andan lejos de Dios. Yo era joven, pero entendí una lección que nunca se me olvidó. Y cada vez que yo me veo en esas, que yo me veo siendo un sinvergüenza, un corrupto, pensando cosas, y luego me digo, tengo que predicar y tengo que parar, digo, Señor, me humillo porque Dios me trae la imagen de este hombre a mi mente y me dice, no quiero que seas eso, un hipócrita. Pablo era eso. Tenía tan metida su religión, tenía tan metida su convicción, que él creía que lo que estaba haciendo era correcto, porque no podía ver que Dios era Dios a través de Jesucristo. En Hechos capítulo 9, verso 5, después que Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde y dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Acuérdese, él cayó, quedó ciego y estando ahí tirado en el suelo, no veía nada y dice, solo escuchó la voz y dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la voz del cielo le dice lo siguiente, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así se llama esta prédica. Jesús se presentó delante de Saulo y le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa esa frase en particular? Ahora, en el texto que nosotros tenemos, en Hechos, el apóstol Pablo cuenta su testimonio en dos oportunidades cuando él está predicando. En la segunda oportunidad, en Hechos 26:14, usa esta frase. Según los eruditos, en los originales, en esta primera parte no está, pero se fue agregada después. No importa, al caso viene lo mismo porque Pablo lo usa en el capítulo 26. ¿Pero qué significa dura cosa es dar coces contra el aguijón? Es un refrán que se refiere a resistirse a Dios. Coces o cos se usaba para los animales de carga, por ejemplo, los caballos, los bueyes o los burros. Y cuando un caballo, un buey o un burro no querían avanzar, ellos estaban yendo hacia atrás, se retiraban. En vez de avanzar, se retiraban. ¿Y qué es lo que era el aguijón? Las espuelas o los punzones que le metían al animal para que avanzara. Entonces, cuando un caballo resiste, el jinete le da espuelazos para que avance. Esos son aguijones. En la versión traducción viviente me llamó mucho la atención porque lo traduce así. Es duro darse cabezazos contra la pared. En otras palabras, es golpearse uno mismo, herirse uno mismo. Jesús le dijo, es duro que des coces contra el aguijón, es duro que te castigues a ti mismo por ser rebelde y por no entender las cosas. Entonces lo que le estaba diciendo Jesús a Pablo, le está diciendo, mira, dura cosa es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, al final te vas a dar cuenta que lo único que has hecho es de resistirme, y eso te va a traer malas consecuencias. Porque en vez de ir hacia adelante, vas hacia atrás. Muchos de nosotros somos así. Nos resistimos al Evangelio. Nos resistimos a lo que Dios quiere. Buscamos a Dios, adoramos a Dios, creemos ser buenos cristianos. Muchos de ustedes son buenos cristianos, sí, yo los veo, pero yo no veo cambios. Poquitos. Y Dios dice, yo quiero ver un pueblo sin mancha y arruga, una iglesia que te sirva. Cambios. ¿Qué es un cristiano? Uno que no resiste, uno que se entrega, uno que le dice, Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Todavía muchos de nosotros nos resistimos a ser enseñados, nos resistimos a servir, nos resistimos a ser buenos. Hace 3 domingos o 4 domingos les dije, tenemos que orar, porque Jesús dijo, tenemos que amar. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Y todavía seguimos sin ese corazón de preocuparnos unos por otros. Y no hablo por otros, hablo por esta iglesia. Veo gente que se resiste a ser enseñada, resiste a cambiar. Es que a mí me hicieron así y así me voy a quedar. A mí me han dicho, pastor, yo ya soy así. Me pasa hasta con los americanos. Estábamos conversando con una hermana, que ella es una mujer más carismática seguramente, y un día entramos en una conversación doctrinal. Y ella se llevó 1 hora y media tratando de convencerme de lo que ella estaba diciéndome. Y no tomó en cuenta que yo tengo 4 años de estudio, que tengo una maestría en teología, y por más que yo le hacía ver lo que la Biblia dice, ella no quería soltar lo que estaba diciendo. Y yo no hablo por mí porque yo no tengo la verdad. Mi única verdad es la palabra de Dios. Por años les he enseñado la palabra de Dios. Pablo dice a los Gálatas, por años ustedes recibieron el mensaje, pero nosotros golpeamos la pared con la cabeza y no queremos entender. Y las vidas nuestras no florecen ni fluyen porque estamos golpeándonos contra la pared y seguimos haciendo las mismas cosas y no nos dejamos enseñar. Mi esposa ha discipulado ¿cuánta gente? A mí me tiene sorprendido. Mi esposa es una mujer más paciente que yo para ir con las hermanas y enseñarles y les da los 5 pasos y después la visita, llora y se van. Estoy que le digo a mi esposa que no discipule a nadie más. ¿Por qué? Porque no nos dejamos enseñar. Somos gente rebelde, somos como esos caballos que en vez de avanzar nos resistimos. Jesús le dijo a Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es correrse donde está el punzón, en otras palabras. Y en otras palabras lo que le estaba diciendo Jesús a Pablo es, te estás hiriendo tú mismo por ser un rebelde. Vuélvete a mí con todo tu corazón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. En Números capítulo 22, solo lo voy a mencionar, no está en el boletín, aparece la historia de Balaam, que era un profeta que no era del pueblo, pero tenía el don profético. Y el rey de Moab lo llamó y lo contrató para que maldijera al pueblo. Y dice la Biblia que cuando estaba Balaam en eso y lo fueron a buscar, él sabía que Dios le había hablado que no fuera con esa gente. Pero él prefirió ir por el dinero que le iba a pagar el rey. Y cuando iba con su mula en el camino, dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová. Y él, el profeta, no lo vio, pero la mula sí lo vio. ¿Cuántos saben esa historia? ¿Cuántos saben esa historia? Y la mula lo vio y la mula empezó a hacer eso, ir coces contra el aguijón. Empezó a resistir porque el ángel no lo dejaba pasar. Y entonces mientras él iba para atrás, Balaam, que lo movía el dinero, que lo movía lo material, empezó a golpear a la mula. ¡Muévete! ¡Muévete! Y de repente la mula empezó a hablar. Le dice, ¿por qué me golpeas? ¿Acaso no te he servido todo este tiempo? Lo más chistoso de esa historia es que Balaam empieza a hablar con la mula. Mira, si no te mueves te mato. Hasta que en ese momento, después de 3 veces en que la golpeó la mula, el ángel de Jehová se le apareció, se le abrieron los ojos a Balaam y pudo ver. Y el ángel le dijo, ¿por qué golpeas a la mula? Tú eres el que no has visto porque tus ojos se cegaron por el dinero, se cegaron por lo que estás haciendo. Y le dijo el ángel, te voy a dejar que vayas con el rey, pero no vas a maldecir al pueblo, sino que vas a decir lo que yo quiero que digas. ¿Qué les estoy diciendo, hermanos queridos? No resistamos más al Señor, no resistamos más la enseñanza del Señor, no resistamos más lo que estamos haciendo en nuestras vidas, hermanos. Tiene que haber cambio en nuestro corazón, cambio. Mi mente tiene que aclararse. ¿Cómo voy a seguir en lo mismo, hermanos? ¿Cómo voy a seguir en lo mismo? Que no quiero ir a la iglesia, no, que no voy a diezmar, no, es que no voy a servir, no, pero ¿por qué? ¿Acaso Dios no ha sido bueno con nosotros? ¿Por qué no podemos compartir con alguien? Resistimos al Señor. Jesús le dijo, Pablo, entiéndeme, no des coce contra el aguijón, te va a ir mal. Y entonces el siguiente versículo que no leímos dice,
Señor, ¿qué quieres que haga? A veces nosotros necesitamos una visión poderosa para entender y preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio que recibió Jesús? Digo, Pablo. Saulo, después que fue convertido, quedó ciego, estuvo 3 días en Damasco, vino Ananías, un siervo de Dios, y le dijo a Ananías que recibiera la vista. Cuando recibió la vista, Pablo se fue a aprender el Evangelio. ¿Y qué aprendió? Lo mismo que usted aprende, lo que yo sé. Y hoy día he incluido en el mensaje los siguientes versículos para que nos recordemos todos qué es el Evangelio. Así que vamos a ir muy rápido, Checo. Tú tienes ya los textos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué quiero mostrarle? No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Se llama Jesucristo. Dígale a alguien que está cerca suyo, nosotros vivimos por Cristo. Vivimos por Cristo Jesús. En Lucas capítulo 2, verso 10 y 11. Lucas 2, 10 y 11 dice lo siguiente. Quiero que lo lea conmigo, porque esto nos va a servir como repaso para todos y aún los que van a ver por el internet, por el canal de YouTube. ¿Qué dice aquí? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de ¿qué? De gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién nació? Un Salvador. ¿Quién es? Cristo el Señor. Es cierto que este texto es para Navidad. Y usted dirá, pastor, pues si no estamos en Navidad. No, no estamos, pero este es el Evangelio. El ángel vino y les dijo a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Siguiente verso, Juan 3:16. Todos lo sabemos de memoria. ¿Qué dijo Jesús? Porque de tal manera amó, repítalo, a ver todos juntos, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué tiene que tener? Diga, vida eterna. En Juan 14:6 Jesús enseñó esto. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, ¿qué? Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Porque su familia, mi amado, su familia, mis amados, sus hijos que no creen, sus tíos que no creen, sus padres que no creen, sus vecinos que no creen, los que están cerca de ti, los que no entienden esto, si se mueren hoy se van a ir al infierno. Y es urgente que usted lo entienda. Repíteme ese texto, por favor, el mismo, por favor, Juan 14:6, yo sé que lo cambiaste ya, pero por favor, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otros caminos, no hay shortcut, no es que me porte bien. Yo conozco muchos de ustedes que tienen madre, padre, que no tienen a Cristo en su corazón, y usted dice si son buenas personas, cuando se muera se va a ir al cielo. No se va a ir al cielo si no tiene a Jesucristo en su corazón. Y va a pasar la eternidad en el infierno. Por eso es importante esto, no es chacota, esto no es chiste, esto no es gracioso, esto es crucial, es de vida o muerte. Pablo por eso dice, por favor, me asombra que no entiendan esto. Su familia que usted ama, si no tiene a Cristo se va a ir al infierno. Su papá, su mamá, sus hijos que no aceptan a Jesús. ¿Y qué hacemos, pastor? Ore, tírese de rodillas, clame de panza en el suelo. A mí me ha tocado tirado de ahí de panza en el suelo, hermano. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia. ¿Cómo hay que orar? Ten misericordia. ¿Cuántos tienen familia que no es cristiana? A ver, levante la mano, ¿cuántos tienen? Todos ustedes, hay que empezar a orar. Mira, los de acá nomás, a lo mejor se está escuchando de este lado nomás. Acá no nadie levantó la mano. ¿Son todos cristianos los de aquí? La Anita se defiende, ella levantó la mano. Gloria a Dios, Anita. Hechos 4:12, en el boletín dice, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Quién es ese? No hay otro nombre. ¿Quién es el nombre? Jesús, Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 8, la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Te pillé, ¿viste? Te alcancé. ¿Qué pasó? Romanos 8, ¿lo colocaste ahí ya? Mas Dios, léalo junto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Déjamelo ahí. ¿Qué dice ahí? A ver, sígame la cámara. ¿Qué dice después de siendo aún? Póngale ojo, en que siendo aún. ¿Qué significa esa expresión aún? Todavía. Esa es la gracia de Dios. Somos pecadores. Siendo aún pecadores, Cristo igual fue a la cruz por nosotros y pagó por todo. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. Algunos de ustedes pueden sentirse, no, pastor, es que usted no sabe, yo lucho con esto en mi carne, yo lucho en mis pensamientos, yo lucho en mis deseos, yo soy un carnal, no puedo con esto y lucho. Y yo le voy a decir algo, usted no es el único. Usted no es el único, o no es la única. Pero aún así Dios murió, Jesús murió por ti también. Murió por mí. En 2 Corintios capítulo 5, verso 19, lo que hizo Jesús fue reconciliarnos con Dios. ¿Se acuerda que hablamos de esto hace un par de semanas? Dios tomó el mundo que estaba separado y lo reconcilió, lo reunió. 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es extraordinario. ¿Usted no le toma en cuenta a los demás las faltas que comete contra usted? ¿O se enoja cuando alguien hace algo contra usted? Usted queda tranquilito y dice, qué bien, ¿cómo me trata? ¿O cómo se porta usted cuando alguien le hace algo? No se nos sale la carne y se nos sube el chorro y no decimos, así me la hace, me la paga. No es que me la hizo, sino cómo me la paga. O algo así, hay un dicho, ¿no? Dice Dios que Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Cristo, no tomándoles en cuenta los pecados. En Efesios capítulo 2, verso 13, nos dice algo muy parecido. Efesios 2:13 dice la palabra, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ¿qué hizo? Habéis sido hechos cercanos, ¿por quién? Por la sangre de Cristo. ¿Por qué es que estamos cerca de Cristo? ¿Por qué estamos cerca de Dios? Por su sangre. Y en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, y quiero que tenerme aquí porque aquí hay algo bien importante que quiero decirles a todos ustedes, así que pónganme atención. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Dígale al que está al lado, hay un solo Dios. Aproveche de despertarlo. Hay un solo Dios. Eso, dale duro al Vicente. Hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? ¿Qué es un mediador? ¿Qué es un mediador? Un mediador es que agarra dos partes o dos personas o dos grupos o dos naciones que están enemistadas y los llama a una reunión, y como ellos tienen una relación rota, el mediador trata de que éste se ponga de acuerdo con éste, se perdonen y vuelvan a tener una conexión. Jesús es el mediador nuestro. Por eso Jesús vino a la tierra, porque nosotros somos pecadores, malos, corruptos, sinvergüenzas, faltos de cordura, irresponsables, que a lo bueno decimos malo, que a lo malo decimos bueno y a lo bueno decimos malo. Pero el Señor nos ama y la única manera de arreglar el problema era que viniera un mediador. ¿Y quién es ese mediador? Cristo, que se para aquí en la tierra, te agarra de la mano y le dice a Dios, Señor,
Voy a poner un ejemplo aquí a los chicos que están acá. A la Jocelyn que está allá en la cámara, más fácil. Entonces agarra a Jocelyn, una niña que todos dicen, ay, qué niña más buena, sí, pero también necesita a Cristo. ¿Ven? Todos saben eso, ¿verdad? Entonces viene Jesús y la agarra de la mano y le dice, Jocelyn, ven, tú tienes una relación rota con el Padre. Y la Jocelyn va a decir, yo, ¿por qué? Y entonces Jesús le va a decir, porque tú cometes este pecado, este pecado, este pecado. Pero ahora yo vengo a agarrarte de la mano y agarro la mano del Padre y los reúno. Eso se llama mediar, interceder. ¿Por qué es importante y por qué me detengo aquí? Porque en una iglesia tradicional que usted y yo conocemos, se nos dice que tenemos mediadores a partir de la madre de Jesús, los santos que están en las ventanas, los santos que están en las estatuas, ciertos tipos de sacerdotes o líderes espirituales, asumen como mediadores. Nadie es mediador, solo Jesús. Por eso, vuélveme a poner el texto ahí, Primera de Timoteo, porque me lo sacaste. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y pone el énfasis Pablo aquí, porque Él se hizo hombre para poder ser el mejor mediador que fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Por eso Pablo insiste a los Gálatas, hay un solo evangelio, no hay 2 evangelios, no hay 3 ideas, no hay nada, hay un solo evangelio. Dame el verso siguiente, por favor, hasta el 7. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Por eso lo quería leer. Esto es lo que les dijo Pablo a los Gálatas. A mí me lo reveló Jesucristo cuando caí del caballo. Le pregunté quién eres, Señor, y Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Muy bien. El evangelio de Jesucristo es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Él pagó por todo el pecado de la humanidad y ya no hay deuda que pagar. La única deuda que tiene usted es humillarse delante de Dios y decirle, Señor, cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia mi forma de pensar, cambia mi tradición. Yo les conté, creo que aquí mismo, o hace un par de semanas, que yo tenía un maestro que decía, si usted se rasca va a encontrar algo de católico, y si se rasca va a encontrar algo de precolombino. Y todos nosotros tenemos todavía esa cosa de que servimos a Jesús, pero todavía clamamos a la Virgen, y todavía usamos estampitas, y todavía le pasamos el huevo al niño, y todavía si nos levantamos con el pie izquierdo en la mañana decimos, uy, no me va a ir mal, y si me paso por debajo de una escalera, usted dice, uy, ¿qué hago, Señor, para que no me vaya mal? O si de repente usted en Año Nuevo se pone una ropa interior amarilla, o mete frijoles debajo de la cama, o tiene un montón de cosas y coloca cositas ahí. Yo abre la Biblia en el Salmo 91 y tiene la Biblia en el Salmo 91 para espantar malos espíritus. Y usted dice, no importa porque la Biblia está abierta. Le quiero decir que todas esas cuestiones no le sirven. Lo único que le sirve es que usted le crea a Jesucristo como Señor y Salvador. Todavía hay gente, yo conozco. Ay, que vi un gato negro. Y yo vi gato amarillo, rojo, negro. No, rojo no existe. Tengo que quitarles esto de la cabeza, hermanos. Usted viene de una historia donde esto es parte, sus abuelitas le decían, haga esto y se le va a quitar el antojo o el empacho. Haga esto y va a ver, échele una matita de ruda o una matita de no sé qué para espantar los malos espíritus. Encienda una vela. Cuando entra a una casa, pase ajo. Porque el ajo, yo imagino que si pasa el ajo es porque los demonios sienten olor a ajo y se van. Todavía tenemos esas cosas nosotros. Todavía tenemos esa tendencia a creer que si yo tengo una foto de Jesús en mi casa, entonces mi casa tiene paz. ¿Cuántos hogares yo he entrado donde tienen a la Virgen de Guadalupe ahí? Y vienen a la iglesia y todavía tienen a la Virgencita. ¿Y por qué tienen a la Virgencita? No, porque por si acaso.
¿Por qué damos cosas contra el aguijón? ¿Por qué todavía seguimos la cultura tradicional de nuestros antepasados? ¿Por qué no le creemos a Dios y su palabra? ¿Por qué no nos devolvemos a Él con todo nuestro corazón? ¿Por qué seguimos resistiendo y vamos contra el aguijón y nos sigue punzando y seguimos haciendo las mismas cosas y seguimos creyendo lo que cree el pueblo y la gente y seguimos haciendo lo que los demás dicen? ¿Por qué? Si ya sabes el evangelio. Y entonces el Señor le preguntó: Señor, ¿por qué hacemos eso? Por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Ir en contra de Dios. Tú tienes que volverte a ti con todo tu corazón. Deja esas cosas, deja la estampita, deja ese crucifijo. Ay, ese crucifijo. Déjalo. Cristo venció el poder de las tinieblas en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo te hizo libre, te hizo sano, te hizo limpio. Conozco gente que va a la iglesia y danza y salta y todavía tiene unas cosas plantadas en su patio para que no entren los malos espíritus. Si el único espíritu que puede entrar ahí es el que va contigo, y ese se llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Cristo Jesús. ¿Qué hace que nosotros demos cosas contra el aguijón? La terquedad. Somos cabeza dura, tú no quieres cambiar, no quieres, reconózcalo. Yo he tenido que reconocer: Señor, a mí me cuesta esto. Somos cabeza dura, no queremos cambiar. No queremos cambiar. Nos resistimos al Espíritu Santo. Nos resistimos a Dios y creemos que lo que yo digo, esa es razón. Mire, aquí ha venido gente que me dijo: no, yo me congrego aquí, pastor, porque yo quiero que me hablen la palabra de Dios. Yo siempre voy a hablar la palabra de Dios, siempre. Todo lo que yo les hablo a ustedes viene de la palabra de Dios. Nunca voy a poner una idea mía personal: haga esto, porque todo lo que yo pueda decirle a usted viene de la palabra de Dios. Y yo predico la palabra, pero cuando ya no les gusta lo que la palabra dice, se van. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a dejar de mentir? ¿Cuándo vamos a entender que si yo quiero que la presencia de Dios viva en mi corazón, yo tengo que rendirme y ser responsable, llegar a la hora, comprometerme en servir y cumplir? ¿Cuándo? Y no lo estoy diciendo a ustedes, no los estoy regañando, estoy hablando la palabra de Dios. La tradición, ya lo dije, la tradición. Tenemos estas cosas de que la abuelita, la tatarabuelita, que si yo pongo este crucifijo, etc. El orgullo. A mí nadie me enseña. Somos orgullosos. Por eso Pablo les decía a los Gálatas: ¿quién les estorbó para obedecer a la verdad? Empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. Ustedes corrían bien y ahora miren lo que están convertidos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros conseguir gente que sirva? Somos cabeza dura. No queremos cambiar. Resistimos a Dios. Damos cosas contra el aguijón. Y el Señor te dice: no sigas haciendo eso, porque vas a herirte tú mismo. Porque cuando tú vas contra el punzón que te está dando constantemente, porque vas para atrás y no quieres, te estás hiriendo tú mismo. Y lo que Dios quiere es que avancemos. Administrativamente somos irresponsables. Les hemos enseñado: cuiden su dinero, inviértanlo, sean cuidadosos, tengan presupuesto. Hacemos más deudas. Somos cabeza dura. Le echamos la culpa a Dios y las cosas no funcionan. Pero Dios dice: ¿y a mí cuándo me preguntaste? Entonces el Señor nos dice al final de esto:
¿hasta cuándo seguirás yendo para atrás y resistiendo lo que el Señor quiere hacer en tu vida? Entrégate al Evangelio. Dale el lugar a Cristo. Que sea Él tu Señor. Si les prediqué este mensaje, no solo estoy pensando en la Iglesia Armonía, estoy pensando en que la Iglesia de Jesucristo hoy se ha transformado en otro club social, donde necesitamos volver a nuestras raíces y decirle: Señor, perdónanos, cambia nuestro corazón, cambia nuestro corazón, cambia nuestro corazón. Póngase de pie, por favor. Quiero que todos ahí en su lugar yo creo que Dios va a levantar una generación nueva de cristianos. Y yo espero que tú seas parte de esa generación nueva. ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer algo con sus vidas? Una generación de cristianos que vuelvan a la esencia del primer amor. Esto que les comparto a ustedes, se los hago saber como si fueran mis hijos. Con Mati y Javi yo tengo este tipo de conversaciones y les recuerdo: ustedes son cristianos, ustedes tienen que cambiar su manera de pensar. Ustedes ya no son del mundo, ustedes son del reino de Dios, no de las tinieblas. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Deja que el Señor sea tu Señor. A la gente que está viéndonos por el YouTube o Facebook, tenemos que volvernos al Señor. Entonces yo le dije al Señor: Señor, ¿cómo termino este mensaje? Y lo primero que me vino a mi mente fue: haz esta pregunta. ¿Necesitamos una luz resplandeciente y que quedemos ciegos para que le podamos decir al Señor: Señor, ¿quién eres tú? ¿Necesitas realmente que algo pase en tu vida para que te des cuenta que tú estás hablando, estás viviendo como cristiano, sirviendo al Señor de señores y Rey de reyes? Y es necesario un mensaje de estos, porque cada día nos vamos alejando del Señor. Y lo que hace Dios es: acércamelos. Recuérdales cuánto los amo. Y Él nos recuerda y nos dice: no resistan a Dios. No resistan a Dios. Vuélvanse al Señor con todo su corazón. Cierren sus ojos. Y cada uno en su corazón dígale: Señor, tú conoces mi vida. Tú sabes si estoy cerca, si estoy lejos. Tú sabes si todavía yo sigo usando las tradiciones de mi abuelita o las cosas religiosas que traigo en mi vida. A lo mejor alguno de ustedes todavía cree en las estampitas, en las velas para espantar malos espíritus, o a lo mejor todavía usted cree en las supersticiones. Yo quiero decirle que este es el momento para que tú le digas: si Cristo es tu Señor, todo eso ya murió. No hay más supersticiones. Lo único que hay es Jesucristo el Señor. Y Él está aquí para decirte: yo te perdono, yo te amo, yo te levanto, yo quiero verte libre de toda esta carga emocional, espiritual,
que aprendas a vivir como cristiana, como cristiano, dejando todo atrás, todo eso que te molesta, todo eso atrás, la buena suerte, la mala suerte, golpear la mesa. Todas esas son cuestiones que aprendimos de nuestras tradiciones, que en su tiempo cumplieron su misión, ok, pero ahora eres de Cristo. Y si ahora eres de Cristo, lo único que vale en el reino de Dios es que tú confieses a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Y cuando tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador personal, todo lo demás no tiene mayor valor. Por eso en esta hora yo te quiero pedir, cierra tus ojos y quiero invitarte a que podamos ser ministrados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena esta casa ahora. Llena esta casa ahora. Ore a Dios, por favor. Ore a Dios, por favor. Ore a Dios. Y dígale al Señor, Señor, tú me has hablado en mi vida hoy día y tengo que dejar todas estas cosas, pero no sé cómo. Humíllate delante del Señor, no des cosas contra el aguijón, no resistas al Señor. Él quiere que cambies tu manera de pensar, cambia tu manera de entender las cosas. Él anda buscando gente que sea enseñable. Y ser enseñable significa que aceptes que no sabes y que hay alguien que puede saber más que tú y te quiere enseñar la palabra. Que hay gente que está más cerca, que puede ayudarte a ti. Yo quiero, ¿sabes? Siento fuerte esto. Mi esposa va a ministrar también ahora. Pues yo siento fuerte esto de que hay algo en tu corazón. El Espíritu Santo nos revela. El Espíritu Santo revela ahora qué son esas cosas que nos impiden aprender o crecer como cristianos. Y hay fortalezas en nuestras vidas. Y el Señor te dice, quiero que eso lo tomes y lo entregues. Entréguelo. Esa expresión que usted tiene en su boca, que sale siempre, yo soy como soy, esa entrégalo, porque tú no eres como eres, tú eres lo que Cristo quiere que seas. Así que eso tiene que agarrarlo y decirle, Señor, te entrego este orgullo mío. Te entrego el orgullo, Señor, dame un corazón humilde. Ore así, dame un corazón humilde. Dame un corazón humilde. Dame un corazón humilde. Había un viejo himno que decía, ven a mí, pecador, oh Cristo, que en mi vida hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo. En mi corazón o en mi vida hay lugar para ti. Dígale, Señor, te abro un lugar en mi vida. Yo no necesito una visión luminosa para entender. Yo lo que necesito es humillarme, quebrantarme y reconocer que todavía no cambio cosas y todavía resisto a tu palabra. Todavía me mueve el dinero como Balaam, tal vez. Todavía me mueve la falta de fe, de creer que tú me vas a proveer lo suficiente. Todavía me mueve mi falta de orden, mi falta de responsabilidad. Todavía yo en mi carne me enojo fácil, todavía miento. Todas esas cosas, dile, Señor, perdóname, te las entrego. La Biblia dice, echa sobre mí tu carga. Echa sobre mí tu carga. Toda ansiedad, échala sobre Él. Él tiene cuidado de ti. Tome tiempo y dígale, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Vamos. El Señor quiere esparcir sobre nosotros agua limpia.
y el agua limpia es su palabra. Y dice su palabra que esparciré sobre vosotros esa agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Señor, tu palabra ha sido expuesta y tu palabra es la que nos limpia. Tu palabra es enviada para limpiar nuestro corazón. Tu palabra nos limpia, Señor, y en esta hora saca todo ídolo que haya en nuestro corazón. Saca toda inmundicia que haya en lo profundo de nuestra alma. Saca todo aquello, Señor, que impide que tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón. Señor, quita ese corazón de piedra, quita ese corazón de piedra que hay en nuestra vida, Señor, y pon ese corazón sensible para escuchar tu palabra. Danos un corazón noble, un corazón de carne, para que podamos doblegar nuestro corazón y podamos, Señor, saber que tú eres el Señor, el dueño, el amo, el absoluto. No es mi pensamiento, no soy yo, no es mi idea, es tu palabra. Es tu palabra, es tu palabra. Límpianos, Señor, límpianos. Perdónanos, perdona nuestras inmundicias, nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestro mal caminar y proceder. Perdónanos. Tú estás aquí, Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo quiere convencernos de todo aquello que está mal en nuestra vida, de todo aquello que está mal delante de tu presencia. Tu Espíritu Santo es el único que trae convicción de pecado a mi vida. Es tu Espíritu Santo el que me saca el ídolo que está ahí sentado en mi corazón. Es tu Espíritu Santo el que me limpia de toda inmundicia. Ahora mismo, Señor. Y tú haces el milagro de la limpieza. Tú esparces, Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ahora mismo, sacamos todo aquello. Sácalo. Iglesia, saca lo que hay en tu corazón. Porque el Espíritu Santo te está revelando ahora mismo. El Espíritu Santo está revelando a tu corazón que es aquello que tienes que sacar, ese ídolo, esa inmundicia, esa suciedad, eso que a Dios no le agrada. Ahora mismo el Espíritu Santo te lo está revelando y te está diciendo: sácalo ahora mismo de tu vida. Amén, amén. Sácalo. Porque el Espíritu Santo quiere venir sobre nosotros y hacernos un pueblo especial, un pueblo para Él, un pueblo con un corazón tierno, noble, de carne, sumiso para Él. Gracias, Señor. Cante Gracias. esto, y mientras canta esto, gracias, Padre. Levante sus manos. Todo tu camina. Dile: te mueves en tu pueblo. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Levanta tus manos y dile: Señor, te necesito. Ministra, Señor. Fluye tu presencia. Fluye tu presencia, Dios. Trayendo sanidad. Dile: con mi fe.
Te lanzaré, con mi fe te adoraré, te alabaré, te alto. Mi milagro recibiré, recibiré y sé transformado yo seré. Dile: con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré,